Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Un saludo cordial a todos. Bienvenidos, son las 19:06. Esta es probablemente ya el último encuentro sincrónico. No obstante, ustedes saben que podemos eh, contactarnos, encontrarnos a través de este medio o el WhatsApp o la comunicación a través de la plataforma para cualquier consulta, consideración o preguntas. La semana pasada precisamente me habían pedido que pudiésemos extender la presentación del foro y hemos procedido en consecuencia. Eh, Haciendo un recuento de estas 4 semanas, ustedes recordarán que hemos comenzado haciendo un ejercicio de revisión, mmm, de consideración de aquellos cánones epistemológicos de la vertiente occidental que delimitan, encuadran, en cierta medida, constituyen el marco de referencia del conocimiento tal y como hoy lo predicamos, ¿no? Ustedes en calidad de profesores, yo mismo en calidad de profesor suyo. Básicamente construimos el ejercicio de comunicación científica, del conocimiento y de la ciencia a través de cánones que ya vienen establecidos por unos criterios que han sido construidos principalmente desde la narrativa o dentro del constructo de pensamiento occidental. Gran parte de nuestro esfuerzo dentro de esta especialidad y las maestrías y doctorados que impulsa la Universidad Pedagógica tienen que ver con precisamente darnos la oportunidad de reajustar nuestros cánones, de mirar desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas, para poder hacer un ejercicio primero crítico sobre aquello que consideramos las verdades absolutas o las verdades impuestas desde una narrativa de poder. Si ustedes recuerdan el trabajo que hizo Michel Foucault sobre el poder, precisamente tiene que ver no únicamente de las prisiones, la escuela y otras instancias jerárquicas que construyen el modelo del poder al que estamos acostumbrados dentro de la sociedad contemporánea. El poder también es una ficción, es un aparato narrativo que nos permite posicionarnos frente a la verdad. En otras palabras, lo que llamamos verdad viene impuesto en buena parte por aquello que es la narrativa dominante. Ustedes recordarán que semanas pasadas habíamos conversado sobre aquello que pudiese ser considerado como valedero, cierto, legítimo, frente a lo que llamamos psicología, el conocimiento de la mente, del proceder humano, el devenir del pensamiento desde el ámbito psicológico. Eh, en, esta, en, esta, en este ámbito, pues obviamente habíamos puesto en tela de juicio muchos de los cánones que se nos impusieron desde las corrientes de pensamiento occidental y desde la construcción de la psicología occidental. En ese recorrido, en ese devenir, en el que comenzamos haciendo un ejercicio de retrospectivo sobre cómo se construye el pensamiento occidental, uno de los hitos importantes es precisamente el haber aterrizado en la evidencia de que lo que llamamos psicología es más bien un invento nuevo, ¿no? Es un elemento que forma parte del pensamiento contemporáneo y que difícilmente lo podemos rastrear hasta el fondo mismo de la construcción del pensamiento occidental. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, permítame hacer el siguiente ejercicio. Antes de lo que llamamos psicología y pensamiento occidental, el pueblo griego
o los pueblos griegos, porque no era un pueblo unificado, tenían una construcción de la verdad basada en su propia comprensión histórica. Es decir, no había una construcción de pensamiento. De lo que estábamos hablando en esa época era de una suerte de filosofía de vida, una forma de convivencia, un parámetro cultural desde el cual se imponían determinadas costumbres. Antes de lo que llamamos filosofía, el conocimiento era aprendido a través de los oráculos, es decir, aquello que era desconocido o debía ser develado. El griego estándar, el griego de a pie, iba a los oráculos y les preguntaba a las pitonisas sobre el futuro, sobre su estado de salud, sobre su trabajo. Y fíjense que esos griegos no son muy diferentes a nosotros, ¿no? Nosotros, en nuestro contexto, en nuestra realidad contemporánea, muchos de nosotros recurrimos a este tipo de soluciones que inicialmente tienen o se corresponden al pensamiento mágico. Hay un filósofo italiano que habla de esto y dice que antes de la filosofía, antes de la construcción formal del pensamiento occidental, el griego de a pie no necesitaba recurrir a un filósofo para buscar la verdad. El griego de a pie podía encontrar la verdad a través de los oráculos y las pitonisas. Y los oráculos y las pitonisas eran regentados por líderes religiosos que generaban una instancia de interpretación. ¿Qué hacía un griego? Un griego de la época, del contexto que les narro, antes del periodo clásico, de la Grecia, de la filosofía clásica, iba al oráculo, le dejaba una moneda al sacerdote a quien presidía el oráculo, y él, este sacerdote, esta suerte de líder religioso, encaminaba al sujeto hacia una cámara donde se entrevistaba con la pitonisa, que solían ser mujeres que en un estado de trance, generalmente provocado por plantas alucinógenas y elementos narcóticos, pues estaba en un estado de trance y le preguntaba, ¿no? Señora pitonisa, ¿usted me podría decir si me va a ir bien o mal en el trabajo? ¿Me podría decir si podría alcanzar todos los éxitos que ando persiguiendo? Y la pitonisa no le contestaba ni sí ni no. La pitonisa le decía en forma se lo narraba en forma de, como un misterio, como una adivinanza, como un juego de lenguaje. Le decía, pues, algo así como esto, ¿no? En la primavera las flores salen sin miedo, en cambio en el invierno se esconden y se guardan bajo la tierra. Entonces, la persona que había ido a preguntar a la pitonisa a través del oráculo y de los líderes religiosos, ¿qué diablos quería decir eso? Nadie le decía qué significaba. ¿Cuál era la tarea de un griego de a pie? Era salir con ese mensaje y hacer su propia interpretación. En la primavera las flores se dejan ver y aparecen, en cambio, en el invierno se esconden bajo la tierra. Y si yo le estaba preguntando por mis éxitos y mis logros, entonces lo que hacía un griego de a pie era básicamente interpretar ese mensaje y darle un significado. En otras palabras, la verdad la construía el intérprete del mensaje, no quien decía el mensaje. Entonces, fíjense la gran diferencia. Cuando empezaron las escuelas filosóficas, la mayoría de la gente acudía a la escuela filosófica a hablar con el filósofo para que el filósofo le diga la verdad. Ahí no había cuestionamiento ni interpretación. Los filósofos tenían que predicar sus conocimientos, el alcance de su doctrina filosófica
y darle a entender a sus discípulos como una verdad consagrada. A pesar de que hemos leído que Platón, que Aristóteles, que Sócrates trabajaban en sus escuelas filosóficas a partir del diálogo, todos sabemos de que en cierta medida se imponen los criterios filosóficos por encima de los criterios sofistas. Quienes están familiarizados con los lenguajes filosóficos, con los cánones y, y tenores de la filosofía, los filósofos estaban básicamente en una guerra declarada contra los sofistas, porque los sofistas hacían, alguna vez mi profesor me lo dijo, eran como pajpacus, que se iban a una plaza y empezaban a hablar y a decir su pensamiento y a declarar, digamos, sus verdades. En cambio, el filósofo no era un proselitista de la verdad. El filósofo trabajaba con la mayéutica, ¿no? Hacer parir las ideas para que esas ideas nos ayuden a parir la verdad. Entonces, utilizan el diálogo para que sus discípulos alcancen la verdad, pero esa verdad, en buena medida, está impuesta por el filósofo, ¿no? Si comparamos Aristóteles con Platón, pues uno básicamente sostiene que el empirismo es la ruta directa hacia el conocimiento de la verdad. En cambio, el otro sostiene que son las ideas y acercarnos a estas ideas lo que nos va a permitir, digamos, conocer la verdad en sí misma, ¿no? Lo que más tarde Kant lo denominaría el en sí, ¿no? La cosa en sí. Y después Hegel y más tarde los hermeneutas y Heidegger, cómo no, pues recuperarían toda esa tradición para recuperar la pregunta por el ser. Volviendo al punto en cuestión, entonces, si notamos la diferencia entre acudir al oráculo para preguntarle una cosa y el oráculo nos responde con una adivinanza, y acudir a la escuela filosófica para que el filósofo nos enseñe la mayéutica y a través de la mayéutica alcancemos la verdad que él predica, entonces hay una diferencia sustantiva, hay una diferencia radical. Y esa diferencia está expresada precisamente en el hecho contundente, radical, de que en una versión de las posibilidades, es decir, cuando vas y acudes al oráculo y le preguntas a la pitonisa, el que encuentra la verdad no es otro que el que pregunta. Que ha recibido del oráculo y las pitonisas, ha recibido una adivinanza y el que tiene que adivinar es uno mismo. Es decir, quien al final de cuentas alcanza la verdad es el que pregunta. Y el que pregunta, pues utiliza esta adivinanza para encontrarle un sentido a su pregunta y a la respuesta que aparece intermediada por la adivinanza, ¿no? Me va a ir bien en la vida y la pitonisa le dice, pues en primavera las flores aparecen y en invierno se esconden bajo la tierra. Entonces, ¿yo qué puedo interpretar de eso? Pues si me va a ir bien en la vida, pues buscaré aquellos momentos propicios que seguramente tienen que ver con momentos primaverales en la vida de una persona, no necesariamente tienen que ver con el clima, claro, ¿no? Tienen que ver con construir la primavera en uno mismo, en crear la primavera en mi vida para que yo pueda hacer aquello que yo he soñado de mí mismo. En cambio, si dejo que el invierno me gobierne, entonces voy a terminar subsumido en la oscuridad de la tierra y nunca voy a poder florecer. Nunca voy a poder florecer ni ser aquello que yo he soñado. Entonces, miren qué alucinante, qué lindo, ir más atrás de la Grecia clásica y de los filósofos, cuando te das cuenta que el oráculo, uno de los más importantes, claro, es el oráculo de Delfos, el oráculo, las pitonisas y los líderes religiosos encaminaban a la gente a un encuentro consigo mismos a través de estas adivinanzas, de este juego religioso. En cambio, cuando se instauran las escuelas filosóficas y los filósofos se convierten en maestros, en profesores,
En enseñadores, son ellos los que transmiten una verdad que ellos mismos han construido en base a sus propias elucubraciones y creyendo de que tienen la verdad eh, eh, consolidada, el sistema filosófico ya eh, como un edificio que construyes y cuando terminas la casa y la ves bien hecha, tú dices, aquí está mi edificio, aquí está mi aparato conceptual y este aparato conceptual se sostiene en sí mismo y no se va a caer. Yo le puedo decir a los demás cómo es este edificio conceptual. Entonces, miren, por favor, dentro de esta perspectiva crítica, que lo que llamamos filosofía y más tarde se traduce en sociología, en antropología, en psicología, en pedagogía, en todas estas ramas que nacen de la filosofía, pues nacen de sistemas de pensamiento, de construcciones de una persona que ha construido un edificio conceptual, en unos casos y algunas veces se convierte en ideología, en los famosos ismos, ¿no? Si pensamos lo que significa el fascismo es básicamente una ideología que nos ha, bueno, a nosotros no, pero pues a las gentes del siglo XX, en la época donde ocurrió la Segunda Guerra Mundial, el fascismo les hizo creer, les hizo pensar, porque alguien les dijo que esa era la verdad, de que había que recuperar la pureza de la raza, de que había que exterminar a los diferentes, que había que expulsar a los distintos y construir un pueblo puro, porque a partir de ese pueblo puro, ario, racialmente no contaminado, se iba a poder construir una sociedad sin perjuicios, sin aberraciones, sin distorsiones, ¿no? Entonces, si lo miramos en perspectiva, todo lo que nosotros hemos aprendido en la normal, en la maestría, en las especialidades, en los doctorados, en los diplomados, es básicamente un poco de esto otro, ¿no? Alguien nos ha enseñado una verdad y nosotros hemos tomado apunte y hemos asumido de que esa es la verdad, de que ese es el conocimiento verdadero, certero, valedero, el que vale la pena ser tomado en cuenta por encima de la falsedad. Entonces, ¿qué hemos hecho a lo largo de nuestra vida académica? Básicamente recibir una receta, copiar la receta y enseñar a los otros la receta que a mí me enseñaron. Sé que estoy absolutizando y que probablemente no es así en todos los casos y que cada uno de ustedes tiene una experiencia particular de su vida profesional, académica y pedagógica, pero si lo pensamos objetivamente, pues estamos claramente dentro de un escenario donde las sociedades occidentalizadas como la nuestra han tenido que en cierta medida, someterse a esta narrativa de la verdad construida a partir del filósofo. Y hemos perdido de vista el papel protagónico que nos entregaba la pitonisa y el oráculo en calidad de intérpretes. Entonces ahí cambia la película radicalmente, porque esa Grecia preclásica, se parece muchísimo a nuestras culturas. Se parece muchísimo a nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Es básicamente lo mismo, ¿no? Uno dice, ay, estos pobres occidentales nunca tuvieron la experiencia que nosotros tuvimos, por eso no nos entienden, pero les cuento que sí, esta gente sí era como nosotros. Sería absurdo pensar de que ellos son absolutamente distintos a nosotros. Ellos partieron de las mismas premisas de las que partimos nosotros, solo que sistematizaron su pensamiento a manera de doctrina y de dogma.
y lo que fue una verdad del pensamiento, de la racionalidad humana, se convirtió en una ideología o al menos se aproximó a lo que nosotros conocemos como pensamiento filosófico. Lo que llamamos verdad también está atravesado por eso. Lo que denominamos pensamiento científico tiene que ver precisamente con la herencia que hemos recibido de quienes se hicieron estas preguntas en el pasado. ¿Para qué he hecho todo este ejercicio de ir para atrás y para adelante en el contexto griego? Para que caigamos en cuenta de que los griegos preclásicos eran quiquillantas a nosotros, eran lo mismo que nosotros. Si uno va donde el yatiri y se hace leer la coca, era básicamente lo mismo que ir al oráculo, pues, ¿no? ¿Qué hace el yatiri? El yatiri no te dice, su puta, aquí estoy viendo claramente que te van a dar el trabajo que estás buscando. Básicamente, el hombre o la mujer que lee la coca hace algo parecido a lo que hacía el oráculo y las pitonisas. Te lanza así como generalidades, ¿no? Aquí estoy viendo enfermedad, pero ¿quién nos enferma, pues? ¿Quién nos enferma? ¿No? Aquí estoy viendo peleas, aquí estoy viendo riñas, aquí estoy viendo disputas, pero ¿quién no se ha peleado? ¿Quién no tiene algún momento de discusión con su padre, con su madre, con su hermano, con su hijo, con su pareja? Aquí veo problemas en el trabajo. ¿Quién no ha tenido problemas en el trabajo? Aquí estoy viendo que te va a ir bien. A todo el mundo le va a ir bien en algún momento. A nadie le va siempre mal, ¿no? Tienes momentos buenos y momentos malos, ¿no? Aquí clarito la coca está diciendo de que alguien te está haciendo envidia, quiere tu daño. Pues todos hemos tenido gente que nos ha querido y gente que nos ha odiado, ¿no? No somos moneditas de oro. Entonces, no hay tanta sorpresa, ¿no? Si lo miramos objetivamente, nos está diciendo generalidades sobre lo que normalmente, pues cualquier persona tendría tendría que vivir a lo largo de su vida de una o de otra manera, ¿no? Disgustos, todo el mundo tiene disgustos. Enfermedades, todo el mundo se va a enfermar algún rato. ¿Le va a ir bien al trabajo? Seguramente sí, pero también le puede ir mal. La pareja te está engañando. Pues eso pasa, ¿no? Uno mismo también es el protagonista de los engaños, ¿no? Engaña a la pareja, lo tiene callado, lo tiene escondido, a veces uno se hace pescar, lo mismo pasa con la compañera, engaños y infidelidades, eso es parte del día a día de todo el planeta, no es de gente con muy mala suerte, ¿no? Todo el mundo ha engañado, ha sido engañado, todo el mundo ha tenido buena y mala suerte, todo el mundo ha tenido un buen trabajo y un mal trabajo, todo el mundo ha tenido peleas, pero también ha tenido alegrías. Entonces, este ejemplo que he puesto entre el mundo griego preclásico y nuestros pueblos indígenas originarios campesinos tiene que ver precisamente con el ejercicio que hemos hecho sobre la psicología indígena. Parece que, o nos han hecho creer así, de que la psicología occidental es el canon, es el estándar, lo que debemos entender por la psique, ¿no? La comprensión de la mente humana y cómo opera o cómo funciona la mente humana, ¿no? Pero la mente humana no funciona solo y únicamente desde la perspectiva de el psicólogo occidental, ¿no? La semana pasada lo estábamos conversando y la antepasada también. Todo lo que Freud habla y dice desde los mitos griegos tiene que ver con una sociedad occidental, industrializada o preindustrializada del siglo XIX, de la época donde él vivió, ¿no? El famoso complejo de Edipo, el complejo de Electra, las relaciones parentales, las filias y fobias que uno va construyendo a lo largo de su vida, estas suertes de trauma que uno arrastra y carga, pues todo esto es básicamente una fotografía de la sociedad de la época y lo que hace Freud es describir a su sociedad y las costumbres de su sociedad, ¿no?
Es imposible, pues, que de que el mundo entero se reconozca en el complejo de Edipo, ¿no? Porque ahí partimos de que hay una relación en la que el hijo varón establece una relación erótica con su madre desde muy chiquito en la infancia, por la vinculación corporal a través de la lactancia, la cercanía con la madre, ¿no? Y una suerte de disputa interior contra el padre, ¿no? Es decir, el hijo le arrebata el lugar de privilegio al padre porque si antes la cama, el cuerpo y la sexualidad de la mujer estaba absolutamente entregada al placer de su pareja, ahora estos privilegios habían sido robados, arrebatados por el propio hijo, y es el hijo ahora quien detenta el control sobre el cuerpo de la madre, sobre sus afectos, sobre su cariño, que antes estaba pues dedicado solo y exclusivamente a su pareja. Entonces, bueno, si así son las cosas, ¿qué pasa pues en la cultura mosúo? Les pido a quienes tengan curiosidad, estudien en qué consiste el modo de vida de la cultura mosúo. Son culturas, una de las culturas matriarcales que existe en el mundo. Y la cultura mosúo es un pueblo indígena originario de China, y la matriarcalidad de este pueblo tiene la siguiente formalidad o costumbre. Los pueblos mosúo son gobernados y regentados por mujeres, pero ahí no se acaba la cosa, sino que además, cuando tienen que buscar pareja, las mujeres mosúo generalmente organizan fiestas en el pueblo para que los hombres de otros pueblos vengan a su pueblo a la fiesta. Cuando una mujer mosúo encuentra a alguien que le gusta, pues lo invita a su casa a pasar la noche, a tener relaciones sexuales, con el propósito de quedarse embarazada de ese sujeto. Termina el cortejo sexual, el señor al día siguiente se levanta, se baña y se va a su casa. Y en su casa, eh, eh, de donde ha venido el varón, pues es la casa de su madre, por eso es un matriarcado, ¿no? Él vuelve a la casa de su madre. En cambio, la señorita que ha tenido o mantenido relaciones sexuales con este muchacho, no le va a ir a pedir pensiones, no le va a decir, oye, te cuento que estoy embarazada, ven, hazte cargo, resulta de que me has dejado preñada, ahora pues, no es así nomás, me tienes que pagar pensiones, tienes que venir a cuidar de tu hijo. No, la señorita, la mujer que mantuvo relaciones sexuales y quedó embarazada de este muchacho, no va a pedir absolutamente nada del chico porque lo ha empleado como una especie de eh, inseminador, ¿no? Es un hombre que ha depositado su semen en su útero con el propósito de quedar preñada, quedar embarazada. De ahí en adelante, la historia se construye dentro de la casa de la madre. En este momento, la mujer que está embarazada va a mantener su proceso de gestación dentro de la casa también de su madre hasta parir. De ordinario, cuando el niño nace, dentro de esta cultura, cuando el niño nace, si es niño o niña, aquí también depende, pero si es niño o niña, independientemente de si es niño o niña, quien hace el papel de padre, el papel cultural de padre, quiero decir, ¿no? Quien enseña las costumbres del hombre dentro de la sociedad en la que uno vive, no necesariamente quien se acuesta con la madre, ¿no? Aquí ya les he explicado que el hombre que mantuvo relaciones sexuales con esta mujer se volvió a su casa. De ahí se olvidó si se embarazó o no se embarazó. No tiene ni oficio ni beneficio en la relación. Literalmente vuelve a su casa, a la casa de su madre y se olvida. La mujer, la mujer que estaba gestante, cuando pare, cuando tiene su hijo o su hija, quien ejerce el papel de padre, el papel cultural de padre, reitero una vez más, no quien se acuesta con la mujer, sino quien ejerce
el papel cultural, quien enseña el papel del varón dentro de la cultura, es el hermano de la parturienta, de la mujer embarazada, su hermano directo, puede ser mayor o menor, o puede ser el tío, es decir, el hermano de su madre, ¿no? Ellos van a ejercitar el papel de padre cultural. Le van a enseñar al niño y a la niña cuál es el papel que juega el hombre dentro de la cultura mosú. Entonces, esta cultura matriarcal no tiene nada que ver con la cultura occidental en la que hemos crecido, nos hemos formado y hemos construido nuestros valores culturales, ¿no? El patriarcado, pues básicamente concentra no únicamente la patria y localidad, es decir, generalmente la mujer se traslada a la casa de el marido. En el caso de la cultura mosúo, que es un matriarcado, el hijo se mantiene toda la vida en la casa de la madre, ¿no? Por eso va al pueblo solo a mantener relaciones sexuales con las mujeres y después vuelve a su pueblo a seguir conviviendo con su familia, con su madre. Y en algún momento ese muchacho será también el padre cultural de alguna de sus hermanas. Y criará a los hijos de su hermana enseñándole las costumbres de su pueblo. Entonces, ¿cómo aplicamos allá adentro pues, de la cultura mosúo todo el sistema de pensamiento psicológico que plantea Freud? Ahí pues, no aplica ni el mito de Edipo, ahí no aplican un montón de variables circunscritas a la crianza. eh, Ahí básicamente pues desencajan todos los criterios teóricos que había formulado Freud. Es por tanto y en consecuencia de que pues nos encontramos frente a escenarios culturales que reacondicionan nuestra comprensión sobre la verdad, sobre lo que llamamos psicología y sobre lo que debemos entender respecto al pensamiento humano, ¿no? Porque la psicología no aborda únicamente el comportamiento psicológico, ¿no? El de reacciones que nuestra mente opera en razón de determinados estímulos, sino que además construye un modelo cultural de convivencia. Por tanto, y resumiendo ya mi exposición antes de que concluya la primera parte de esta sesión y en la que luego intercambiaremos criterio junto con ustedes, todo lo que hemos trabajado estas semanas tiene que ver con esto que les acabo de explicar. Básicamente este es el resumen de todo el módulo, ¿sí? La psicología indígena tiene toda la legitimidad de presentarse a sí misma como una propuesta psicológica, aunque no tenga grandes teóricos, aunque no haya escrito grandes libros, aunque no tenga sistematizado un pensamiento sobre la psicología y la mente humana. Pero tenemos heredados patrones culturales, tenemos heredadas costumbres, tenemos heredadas formas de relacionamiento comunitario, formas de relación con el mundo, la naturaleza y la divinidad. Y esas formas sí las podemos sistematizar. He estado revisando los trabajos de todos ustedes en relación a los trabajos, perdón, a los cuadros comparativos, a los mapas conceptuales, y han hecho un gran trabajo. Quiero felicitarlos a todos. En general, el curso está muy bien. Hay contando una, dos personas que probablemente han tenido alguna dificultad a la hora de eh, elaborar un trabajo, pues, perfecto, por decirlo algo así, es decir, no cumplieron con las categorías técnicas o criterios técnicos del ejercicio, pero entendieron muy bien, yo creo, todos ustedes, el trasfondo del módulo, ¿no? Lo que estamos buscando es que nos cuestionemos, nos preguntemos, seamos capaces de hacer un ejercicio de discernimiento respecto a aquello que es la verdad, y nos preguntemos aquello que representa o se construye desde lo que llamamos psicología, y que la psicología occidental no es pues el punto final ni el punto de llegada, ni de inicio ni de llegada de la comprensión de la mente humana. Eh, entonces, mucho de lo que se ha escrito en psicología ni siquiera está validado, ¿no? Ni siquiera tiene criterios de validez científica.
Muchas de las cosas que se han escrito en psicología occidental son hipótesis, son una suerte de construcción eh, advenediza en función a determinados intereses, ya sea personales en términos académicos, ¿no? Cada académico quiere sacar a la luz su teoría y hacerla destacar por encima de otras. Y en la misma línea y perspectiva, pues nuestra visión de las cosas tampoco es la verdad absoluta, pero no por eso debe quedar proscrita o marginada de las posibilidades que ofrece la verdad. Por tanto, yo les pido que en calidad de docentes, todos ustedes, en calidad de formadores y de estudiantes en el momento en que se encuentran, sean lo suficientemente receptivos y dadores, ¿no? De generosos con sus estudiantes para poder discernir sobre estas variables que hemos estudiado aquí. Nos resta apenas un minuto de sesión. Yo voy a ir cerrando ya en breve esta primera parte y obviamente los invito a todos a que nos conectemos a la segunda parte de nuestra sesión sincrónica, a través de la cual vamos a dialogar sobre todo lo que hemos trabajado en esta primera sesión. Les mando un abrazo caluroso a todos, a pesar de este frío mortal que nos está privando de estar en perfectas condiciones. Y apenas se cierre la sesión, los invito también a reconectarse.